Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, lo que nos estén diciendo, lo que nos estén viendo el día de hoy. Pues nada más estamos aquí en nuestra invitada Gabriela Saldaña. Gaby es egresada de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura. Así como yo digo, si el departamento es para ti, todo se va a acomodar. Pues igual, si esa persona es el cliente que va a comprar, todo se va a acomodar, no tienes por qué presionarlo. El mundo se nos cierra en menos de 2 millones de pesos, ¿no? En la Ciudad de México 2023, menos de 2 millones de pesos, prácticamente no encontramos nada. Me ofrecen un departamento de 60 metros cuadrados. Y cuando llegamos a verlo, el departamento tenía 50 metros cuadrados. No me recuerdo, pero seguro que sí, porque yo soy muy claridosa y seguro que ofendía más de uno. Me desesperaba, me molestaba mucho que me ofrecieran venderme un departamento y cuando yo les decía, pero resultó dañado por el terremoto. No, este edificio no, fue otro. Y entonces cuando decían, no, sí resultó, sí, pero ya lo arreglaron y ya no tiene problema. Pero efectivamente la Ciudad de México es de las ciudades más caras de la República. Y yo no sé, pero alguna vez una persona me dijo que la Ciudad de México está en el precio que está el centro de Madrid. La diferencia es que en Madrid ganan en euros y nosotros ganamos en pesos, claro. El ingeniero Luis Barragán, y él decía que todas las habitaciones tenían que tener una ventana desde la que pudieras ver el cielo azul, un muro y un árbol. Esta parte de comunidad que se desarrolla a tu alrededor, ¿no? Más diría yo como de barrio, que al final vivimos en una ciudad que cada vez tiene menos eso, o sea, claro, sí, cada vez conoces menos al vecino. Entonces el hecho de poder tener esta parte de barrio donde además todos nos conocemos y de alguna forma todos aportamos a la seguridad de la zona, ¿no? Estatus es sí, un tema ahí. El tener vehículo al final es una cuestión de estatus. El carro se está volviendo una parte cada vez menos necesaria dentro de la movilidad de la ciudad, dentro de la ciudad en sí. Son unas características que un arquitecto con experiencia suele pedir, ¿no? Pues para mí es lo mínimo habitable. ¿No? O sea, no sé si sea porque soy arquitecta con experiencia o porque yo crecí en un departamento con esas características. Esto ¿se vende o se renta? Gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, lo que nos estén diciendo, lo que nos estén viendo el día de hoy. Pues nada más estamos aquí en nuestra invitada Gabriela Saldaña. Yo les quería comentar un poquito de Gaby antes de que empecemos el podcast, ¿no? De Tribe Labs. Estamos aquí en el podcast de Se Vende o Se Renta. Un poco la historia de Gaby Saldaña. Gaby es egresada de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura. Y más o menos empiezas tu vida laboral desde bien temprano, desde el 98, Gaby. Yo no había nacido en ese año y tú ya estabas trabajando, ¿no? Empiezas en Casas Geo como residente de obra y te dedicas a temas de acabado. Después, para el 2008, ya tienes un puesto de supervisión de obra, donde ves presupuestos y cotizaciones, ¿no? Y empiezas la supervisión técnica. También vimos que en el 2011 empiezas con Martos Habitat, ¿no? Que es Marnos, perdón. Que en la supervisión de obra, y ahí te vuelves residente, pero era de obra civil, o sea, eres de estas arquitectas que les gustaba de veras estar en obra y estar lidiando con albañiles, ¿no? De esas historias de albañiles vamos a platicar después. Te quedas 6 años ahí y después en el 2017 empiezas como superintendente de la construcción. Pasas en Ex Hacienda de Cuapa, por Joy Coyoacán, pasas por bastante lugares bien importantes. Y después en el 2020 pues tenemos el privilegio de tenerte en Tribe Labs y eres parte de la casa, ¿no? Como sabes, parte de lo que tenemos que hacer es empezar a tener esta identidad dentro de Tribe, entonces te entregamos los lentes para que empecemos el podcast y de ahí vamos a empezar a platicar contigo un poquito del tema que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Entonces yo te quiero agradecer de corazón muchísimo que hayas venido, que quieras estar con nosotros en este podcast, ¿no? En esta locura que estamos desarrollando. Todo para querer ayudar y poder dar las mejores prácticas en el mercado y lo que mejor tenemos, ¿no? Y también aquí de los departamentos también que vas a ver y de los graves errores, yo quiero enfocarme también en los vendedores que te cruzas, ¿no? Y lo quiero decir porque varias veces me dijiste que querías matar a varios de ellos, ¿no? Sí. ¿Cuál es uno de los errores que cometen estos vendedores que te ofrecen? ¿Cómo ves a los vendedores que te ofrecen los bienes inmuebles en la Ciudad de México?
Hay una empresa en particular que tiene pésimamente capacitados a sus vendedores. Casi todas, pero bueno. Bueno, esta en particular, los vendedores están como, yo no sé si tienen comisión por visitas, pero te acosan para que vayas a hacer una visita, y me pasaba que me hablaban por teléfono para decirme, tengo un departamento, ¿quiere que le agende una cita para el sábado? Pero ¿cuál es el departamento? ¿Dónde está? ¿Cuáles son las características del departamento? Claro. Pero quiero una visita para el sábado, o sea, pero quiero saber cuáles son las características del departamento, qué es lo que me estás ofreciendo para ver si por lo menos me interesa. Claro. Pero de las cosas que me desesperaban mucho de los vendedores, una es que te mienten sobre la edad del departamento, te mienten sobre las amenidades o lo que tiene, te dicen que tiene circuito cerrado de televisión, que tiene seguridad privada, y al final resulta que pues, tiene cámaras pero ya no están conectadas, o que en realidad no tiene seguridad privada sino un velador. Claro. O incluso me llegó a pasar que decían que el mantenimiento era un monto y en realidad resultaba que era otro monto muy diferente. Te mienten sobre la edad de los departamentos o de los edificios. Una cosa también que me molestó mucho es que yo vivo en la Benito Juárez, y yo estuve en la Benito Juárez cuando el terremoto, y tengo muy claro cuáles fueron los edificios dañados. Claro. Y además yo obsesivamente tengo un documento que indica cuáles fueron los edificios dañados dentro de toda la ciudad. Claro, lo hemos compartido ese. Y me desesperaba, me molestaba mucho que me ofrecieran venderme un departamento, y cuando yo les decía, pero este resultó dañado por el terremoto. No, este edificio no, fue otro. Y entonces cuando le decía, no, sí resultó. No, sí, pero ya lo arreglaron y ya no tiene problema. Pues sí, pero de inicio te dije que el edificio quedó dañado. ¿Por qué me tienes que mentir en eso? Y si me estás mintiendo en eso, ¿en qué más me estás mintiendo? Entonces... Y yo creo que como vendedores de bienes raíces, creo que se vale decir no sé. Claro. E informarse de esto. Esto es algo que tú con tu experiencia les pasarías más que te digan, no, esto no pasó, ¿no? Recuerdo un caso, ¿te acuerdas que nos mintieron en el número de pisos? ¿Recuerdas? Claro. ¿No? Sí, por supuesto. Fuimos y visitamos un departamento y le preguntas, oye, ¿cuántos pisos? Nos dijeron 6 pisos, y salimos y contamos 8 pisos. Sí, ¿no? 8 pisos, ¿no? O sea, cosas así que te parecían de güey, nada más hay que salirse y contar los pisos. ¿Se vale decir no sé, déjame revisarlo? De hecho, a mí me tocó en muchos casos, porque al final, obsesiva como soy, yo pregunto un montón de cosas. Claro. Entonces yo les preguntaba, por ejemplo, ¿tiene tinacos de asbesto? Y normalmente el vendedor no tiene ni idea de eso. Claro. Y entonces me decía, no sé, déjame, le pregunto al dueño. Y entonces después bien, ¿no? me decía, fíjate que el dueño me está diciendo que no, que ya se le cambió y que tiene un tinaco rotoplas. O me está diciendo el dueño que sí tiene de asbesto, o que tiene un tanque de concreto, o sea... Pero al final la persona se tomó la molestia de investigarlo, y pues es preferible eso a que te digan, no, tiene rotoplas, y resulta que no tiene rotoplas, que lo que tiene es un tinaco de asbesto, claro, que al final vas a tener que cambiar. Claro, totalmente, ¿no? Fíjate que eso me recuerda una anécdota que nos contaba un director comercial que tuvimos, ¿no? Que también no voy a decir la empresa, pero básicamente se acercó y me decía, es que tenemos que vender estos departamentos. Es que son unos departamentos, discúlpame, ¿no? O sea, son muy malos, ¿no? Me dice, pues es que ni modo de que los tire, ¿no? Le digo, no, está bien, véndelos, simplemente no los vendas a mi gente. Y esto les parecía como ofensivo, lo toman como una cuestión como personal. ¿Te llegó a tocar ver alguna vendedora que creía que ella había construido los departamentos y que la ofendías cuando criticabas los departamentos o algo así? ¿Alguna experiencia así? Ay, seguro que sí, no lo recuerdo, pero seguro que sí, porque yo soy muy claridosa y seguro que ofendía más de uno. ¿Y qué les dirías? ¿Qué recomendación le das, por ejemplo, al vendedor ¿no? O sea, no seas mentiroso. ¿Qué recomendación? Pues de entrada no mentir, es preferible decir no lo sé, lo voy a investigar. Segunda, que se capaciten, o sea... El hecho de que un vendedor, y me pasó en un departamento, me ofrecen un departamento de 60 metros cuadrados, y cuando llegamos a verlo, el departamento tenía 50 metros cuadrados, y yo le digo al vendedor, esto no tiene 60 metros cuadrados ni de chiste, y me dice, no, por supuesto que tiene 60, y le digo, es que no hay manera de que tenga 60 metros, tiene 50,
Y entonces se ponen a revisar y sí, es que son 60 con la bodega que está en el sótano y con el cajón de estacionamiento o sea, no es posible que estás vendiendo un departamento y que ni siquiera sepas cuánto mide el departamento que estás vendiendo. Entonces, pues capacítense, infórmense. Por supuesto, no mientan y no presionen al cliente. Es horrible y también me sucedió que me empezaron a presionar en un departamento que me interesaba porque a fuerza querían que yo comprara con crédito Gran punto. ¿Por qué? Gran punto ese. Entonces, no tienen por qué presionar al cliente. Pues, así como yo digo, si el departamento es para ti, todo se va a acomodar. Pues igual, si esa persona es el cliente que va a comprar, todo se va a acomodar, no tienes por qué presionarlo. Claro. Y creo que también tiene que ver, y esto quizá también una crítica a algunas de las empresas que están ahí, ¿no? Agresivas de las inmobiliarias, que quizás son una de las métricas por las cuales también los miden, ¿no? O sea, también no quiero dejar toda la responsabilidad en el vendedor, sino en muchas de las empresas, como dices, ¿no? Les dan la crítica de que pues tienes que tener tal número de visitas, no hay una métrica sobre la opinión del cliente, la evaluación, cómo tenerlo feliz. Es más complicado, ¿no? Pero bueno, también algunas empresas no deberían de cuidar bien sus KPIs, ¿no? Que les ponen también a los vendedores.